Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. La plática del día de hoy es una especie de compilación, de secuela, por lo que me parece que será una plática bien interesante, bien entretenida, ya que vamos a retomar el tema del Isekai, que ha sido uno de los tópicos que más se han tocado en el canal, que más se ha analizado desde diferentes ópticas, pero en la charla de esta ocasión vamos a tratar de adentrarnos un poco más, vamos a tratar de darle un poco más de forma, de modo que ustedes sean capaces de darse cuenta del trasfondo que hay más allá de este contenido, de este tópico, de este género que es el Isekai, más allá de si está sobreexplotado, más allá de si es popular o no, más allá de si es cliché o no, más allá de cualquier otra apreciación, llamémosla subjetiva. Así que bueno, ya dicho esto, vayamos a lo que es el Isekai, o a esto que yo he tratado de denominar teoría del Isekai. Así que comencemos. Lo primero, el Isekai es un género que consiste en trasladar al protagonista a un mundo distinto al suyo y de esa forma desarrollar la historia. Esto yo creo que es algo que ya ustedes conocen, que ya se habrán percatado en más de una ocasión cuando han visto alguna serie Isekai. Así que creo que si se quiere como punto de partida, pues ya todos manejamos la misma idea, ¿no? Ahora, las causas del Isekai, que ya se han tocado en otras ocasiones en otros videos del canal que pueden ojear, estas causas existen varias, pero yo creo que hay tres fundamentales que amalgaman todas las demás. La primera es la presión social. Hay que entender que en Japón las normas son bien complejas, son la filosofía del trabajo, las reglas, los protocolos, todo es muy complejo en Japón. Eso yo creo que ya es algo que todo el mundo conoce. La presión donde no hay muchos espacios para que destaquen los jóvenes, el asunto de las jerarquías, ese temor latente de ser despedido de tu trabajo, ya que un despido en Japón es algo sumamente duro, difícil, complejo de abordar, porque se vuelve una mancha imborrable en tu currículum. Toda persona que es despedida o que renuncia a su trabajo está manchada, ya que recordemos que en Japón hay como una especie de simbiosis, de relación, de dependencia o de simbolismo de que el trabajo se vuelve como un hogar, es un nuevo hogar. Y siguiendo esa lógica, pues sabes que tú tienes un solo hogar, tú solo tienes una familia, tú no la andas cambiando de un lugar a otro. Por eso, precisamente por eso es que los japoneses cuando consiguen un trabajo, ellos se mentalizan que van a desarrollarse y van a estar hasta sus últimos días en esa única empresa. Por lo que cuando uno es despedido o renuncia, el resto de las personas te ve con malos ojos. Es algo bien complejo, bien abstracto quizás y un poquito tonto, a lo mejor desde nuestros ojos occidentales, pero así es como se mueve Japón. Y podríamos entender por qué el Isekai es tan popular, ¿no? La otra cuestión es las escasas habilidades de sociabilidad. Esto es algo que hay que diferenciar unas cosas, porque cuando tú escuchas este término, tú quizás vas a creer que estás diciendo, esta persona es tímida, entonces el tímido lo vas a asociar con que es un otaku y el otaku no tiene habilidades de sociabilidad y es retraído y todo el asunto, y eso no es tan así.
Hay que diferenciar qué es ser tímido y qué es ser introvertido. El introvertido es aquel que decide por, valga la redundancia, elección propia, aislarse, pero que cuando le toca interactuar con una persona no tiene ningún tipo de problema. Mientras que el tímido es aquel que quiere sociabilizar, pero debido a su timidez no sabe cómo acercarse y eso lo frustra y de alguna manera lo aísla o lo encierra más en su mundo por ese temor a dialogar con otra persona. A mi modo de ver, los japoneses son más de este segundo eslabón. Yo sí los veo más tímidos que introvertidos. Y entonces esa cuestión sumada a la presión social, a esa necesidad de tener que interactuar con el resto de la sociedad, los va cercando en su zona de confort, los va limitando y por eso se van sintiendo más y más presionados. Y la otra, evidentemente, como estoy diciendo, es la frustración. Una es como el resultado de la otra. Hay mucha presión social. Si tú tienes no muy buenas capacidades para interactuar, tú necesitas desarrollar eso. De lo contrario, no vas a triunfar en esa sociedad, en esa dinámica social japonesa. Lo cual, si tú no lo pules, te lleva a la frustración, te va a obligar en consecuencia a que caigas en una especie de ostracismo, de aislamiento, porque vas a estar cohibido de salir a la luz. Entonces la gente se encierra, se aísla del mundo. También esto puede suceder ya que si una persona en esa carente posibilidad de conseguir un empleo no lo consigue luego de una cantidad razonable de entrevistas, pues tú te frustras y te aíslas, que es también otra cosa que sucede mucho en Japón, ya que, para tratar de sintetizar toda esta parte, el problema está en que las personas mayores no se jubilan, se quedan en esos cargos, y entonces en Japón no hay un asunto estrictamente de meritocracia o de trabajo duro y que de esa manera tú consigues un puesto de trabajo. Aquí se premia más el tiempo en Japón se premia más el tiempo que tú estás en una compañía, más de tus competencias como empleado, como trabajador. En ese sentido, una persona que tiene muchos años en una empresa tiene posibilidades de tener un cargo alto en un trabajo en una empresa, y obviamente ni que pendejo fuese esa persona, no va a abandonar su puesto de trabajo, lo cual hace que los jóvenes se queden, si se quiere, eternamente en un único puesto de trabajo y estén limitados de avanzar o ir escalando posiciones, y eso también los va frustrando. Esto es bien complejo, bien tonto a veces, pero bueno, así se mueve Japón. Por todas estas cosas que he acabado de decir, pudiéramos creer que una de las causas fundamentales o uno de los pilares por los que en la novela Isekai es tan popular es porque el Isekai es un asunto de huir, de escapar de esta realidad donde tú estás y tratar de irte a otro sitio, a otro lugar, a otro mundo ideal en donde tú sí puedas hallar, si se quiere, esa felicidad que en tu realidad no has podido por las diferentes normas y protocolos sociales con que se mueve el mundo, ¿no? Básicamente ese es uno de los pilares fundamentales de la novela Isekai y del género Isekai, y por eso es que es tan popular en Japón. Es un reflejo de cómo se siente el hombre japonés. Por eso es que quizás a nosotros nos parece un poco idiota el género, pero cuando uno lo empieza a llenar, empieza a llenar esos vacíos con estas realidades sociales y demás, pues entonces tú dices, coño, ya entiendo por qué esta cosa es tan popular, más allá de si está bien o no escrita, más allá de si es o no cliché, ¿no? Así que bueno, entonces, recapitulando, todo pareciera indicar que el Isekai es un asunto de huir, de escapar de tu realidad, ¿no? Pero ¿consiste en eso? Sí y no. ¿Por qué? Porque cuando tú dices huir o escapar, suena como a que tú realmente lo has hecho por voluntad propia.
pero recordemos que esos escapes no suelen suceder por voluntad del personaje estrictamente. Vamos a llevar, por ejemplo, en esta imagen de Zeronoskaima. Saito no fue que él decidió ir, fue que Luis lo invocó. Que al final él le gustó estar en ese mundo, fabuloso, pero él no tomó esa decisión. Y es lo que más o menos sucede en muchos isekai. Por casualidades de la vida, ese protagonista se siente frustrado y quiere escapar, pero no sabe cómo escapar de esa realidad. Sin embargo, alguien externo a él lo invoca y lo lleva a otro mundo. Y entonces, por consecuencia, el protagonista consigue el escape y consigue realizarse en cierta medida. Pero no ha sido estrictamente porque él lo decidió. Fue a que alguien metió la mano y lo sacó de esa bolsa y lo metió en otra bolsa, que es este isekai. Y convenientemente es algo que el protagonista deseaba. Pero entonces, no siempre es que el protagonista dice: ¿sabes qué? Me voy para la mierda, me voy a otro mundo, adiós. Eso no pasa, siempre es el protagonista que dice: coño, esta vida es una mierda, esta vida apesta, no sé cómo escapar de esta realidad. Y por cosas de la vida, por X o Y circunstancia, todo termina cuadrando para que el protagonista consiga ser llevado a ese otro mundo por otra persona. Básicamente así se mueven los isekai, los más genéricos. Ahora, ya dicho todo esto, pudiéramos, y si se han percatado por lo que acabo de comentar, pudiéramos decir que el isekai en estructura, si lo empezáramos como a ir generalizando o categorizando en bloques, yo diría que por lo menos existen dos estructuras bien sólidas de isekai. Está el isekai de reencarnación y el isekai de viaje a ese otro mundo. En este caso pongo por ejemplo la imagen de Remonster. El protagonista es asesinado y reencarna, mientras que en Sword Art Online, pues bueno, ellos quedan atrapados en ese mundo virtual, entiéndase isekai, si lo quisiéramos, creo que se pudiera justificar. Sin embargo, viendo estos dos bloques, quiero que dejemos a un lado el isekai de reencarnación, que es bastante, a mi modo de ver, bastante básico, y por eso no quiero abordarlo. Vamos a quedarnos con el isekai de ir de ese viaje físico a ese otro mundo, ¿no? Entonces vamos a seguir, si se quiere, por el imaginario de Sword Art Online y cualquier otra serie que de alguna manera siga ese mismo esquema. Antes habíamos comentado que el isekai es un asunto de huida, de escape a la realidad, y que por cosas de la vida alguien te da la mano y te lleva a ese otro mundo y te hace el favor de que tú te realices. Pero si uno trata como de escarbar un poco en eso que acabo de decir, más que huida, ese isekai suena más como un secuestro, que a su vez ese secuestro termina convirtiéndose en un escape para el protagonista que le permite de esa manera realizarse, sí, pero básicamente ha sido por un secuestro. No sé si están siguiendo la línea. Tú has querido huir, pero no has podido hacerlo por voluntad. Ha sido alguien que te ha invocado en contra de tu voluntad. Y eso, no sé ustedes, pero suena como una especie de secuestro. Entonces el isekai pareciera ser, en este tipo de subgénero isekai, está el de reencarnación y el de viaje, donde esos viajes generalmente serán por una especie o una suerte de secuestro, porque el protagonista no ha tomado la decisión de quedarse allí. Kirito no tomó la decisión de quedarse atrapado en Sword Art Online. Igual pasa con Log Horizon, igual pasó con Overlord, y así muchos otros, ¿no? Así que no sé si están siguiendo, si se quiere, la secuencia. Ahora, pasemos ya a lo siguiente.
Ya he dicho que el Isekai se divide, si se quiere, en dos bloques muy grandes. El Isekai que reencarna y el Isekai que hace que el protagonista se vaya físicamente a otro lugar. Ahora, si nos quedamos con ese segundo Isekai en donde el protagonista decide ir a otro lugar, ese Isekai a su vez se puede dividir en dos. Y pudiéramos decir que es el Isekai se divide en el Isekai donde el protagonista toma la decisión de quedarse y el Isekai donde el protagonista quiere volver. Ahora, vámonos un momento por el que se queda. ¿Por qué se queda? Bueno, hay tres razones a mi modo de ver que justifican el por qué un protagonista de este tipo de Isekai decide quedarse. El primero es porque por cosas de la vida tiene unos poderes increíbles o unas habilidades, unos skills, algún don que lo hace superior en ese mundo y que en la realidad apestaba. Por ejemplo, en Overlord, con todo ese mundo, esa cuestión que tenía Ainz, pues obviamente tú vas a querer estar en ese Isekai, por poner un ejemplo. Lo mismo pasó con Sword Art Online. Y así. La otra razón puede ser la sed de conquista. ¿Qué pasa? Cuando un protagonista tiene este tipo de habilidades, esos protagonistas terminan... Puedes interpretarlo de dos maneras. O que el protagonista muestra su verdadera cara, o que termina quebrándose o viciándose con esas habilidades y ahora empieza a desarrollar unas ambiciones, una sed de conquista porque dice: tengo estas habilidades, soy el puto amo. ¿Sabes qué? Voy a conquistar toda esta mierda porque yo voy a ser el dios del nuevo mundo. Entonces, esas son algunas razones. Y por supuesto nunca puede faltar, porque si se quiere, los Isekai no es más que una romantización del mundo medieval en la gran mayoría. Tienes la posibilidad de tener mujeres y harén, donde irónicamente o casualmente, me parece que es más irónico, esas habilidades de sociabilidad en tu mundo eran una mierda, pero esas mismas habilidades de sociabilidad son geniales en el mundo Isekai y terminas siendo capaz de ligar con cuanta chica tú consigas. A pesar de que en el otro mundo tú le decías hola a esa chica y nada. Pero tú le dices hola a esa chica en el Isekai y la chica es súper enamorada de ti. Entonces, siguiendo esa lógica, tú dices: coño, tengo poderes, puedo ser el puto amo y tengo todas las mujeres que quiero. Sí, puedes entender por qué quiere quedarse en el Isekai y no lo culpo. Y ahora pasemos al protagonista que quiere volver. El protagonista que quiere volver tiene tres razones también. La primera, la moral, el status quo. ¿Qué pasa? Esto puede sonar como tonto o pudieran pensar, no creo que sea una razón válida, pero ¿qué pasa? Los japoneses son como una especie de robots. Ellos siempre van a tratar de seguir el manual, siempre van a tratar de seguir las instrucciones, las normas. Y cuando un protagonista es llevado a ese otro mundo, muchos protagonistas pueden pensar: tengo que volver a mi lugar de trabajo porque yo necesito estar ahí, porque tengo que cumplir la hora, porque tengo que volver con mi familia, porque tengo una entrevista de trabajo mañana, porque iba a salir con una chica mañana. Siempre hay una cuestión de reglas, de parámetros, de protocolos que el japonés siempre va a tratar de mantener. A él le gusta que las cosas estén en orden. Y obviamente ser llevado a otro mundo que desconoces no es precisamente un sinónimo de orden y de calma y control. Entonces ellos van a querer volver a ese cauce normal de la vida. Sin embargo, esta reacción es más como una especie de acto reflejo. Muchas veces ese protagonista sí quiere quedarse en el Isekai, pero ya es como esa filosofía, ese dogma, ya es algo más dogmático en Japón, donde ellos dicen: tengo que volver, coño. Aunque ellos realmente no quieran, ya es como un acto reflejo. La otra razón es la adaptación forzada. Coño, si a ti te dicen: mira, bienvenido a este Isekai, tienes que enfrentarte a esta cuerda de zombies gigantes y derrotar al rey demonio para que nos salves porque tú eres el Mesías, y tú no tienes ni 10 minutos de haber llegado. Si a mí me preguntan si yo estuviese en esa posición, yo digo: ¿saben qué? Váyanse a la mierda y yo me devuelvo a mi mundo.
te están bombardeando con muchas cosas, con muchas situaciones, con muchas circunstancias, y tú eres un recién llegado. Y eso obviamente te satura y tú dices, al coño, me voy a mi casa. Te frustra, no das chance de que haya un proceso de adaptación normal. Quieres de una vez que el chico, el protagonista, corra sin antes gatear, aunque sea. Y eso puede generar que el protagonista quiera volver. Quizás si tú hubieses abordado a ese protagonista en esos isekais, ¿no? Si tú lo hayas abordado, hola, ¿cómo estás? Mira, bienvenido, chévere, chévere. Y de repente, mira, tú eres el elegido y tienes que pelear contra todos ellos. Es más probable que el protagonista acceda, porque ya de alguna manera se está acostumbrando a esta nueva manera de vivir. Pero si tú lo bombardeas con una serie de misiones o deberes, pues el protagonista no va a querer. Él va a decir, coño, si antes yo vendía pan en la panadería, me vas a poner a que pelee con un viaje de zombies. Hay que ser un poco racional con estas lógicas, ¿no? Y la última, pues el hogar. El hogar. ¿Qué pasa con el hogar? Tú vas a decir, no, me tengo que ir porque mi familia me espera. Me tengo que ir porque mi familia se va a preocupar. Me tengo que ir porque no quiero dejar que mi mamá se ponga a llorar. No quiero que mis amigos sientan que ¿qué le pasó a fulano? Necesito volver. Esa idea del retorno. Pero esto hay que verlo de varias maneras. ¿Por qué? Porque, a ver, de alguna manera esa reacción que tiene el protagonista es un poco egocéntrica. Porque tú crees, o tú tienes la idea de que al ya tú no estar ahí, el mundo que dejaste va a seguir, va a detenerse, va a pararse, porque ya fulano no está y este mundo no puede seguir sin él. Tú eres una pieza fundamental, pero lo cierto es que tú eres un pobre diablo, eres una ínfima parte de todo ese mundo, de todas esas personas, y obviamente la cosa va a seguir aunque tú no estés. Entonces eso genera una serie de dilemas en el protagonista, y que le hacen hacerse una pregunta, o que nos debería hacer la siguiente pregunta: ¿qué es el hogar realmente? ¿Realmente el hogar es donde tú quieres ir? ¿O el hogar es donde tú estás? ¿O el hogar lo haces tú? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué les estoy diciendo? Vamos a verlo en esta especie de esquema. Recordemos, está el isekai, de los que se divide el protagonista que se quiere quedar en el isekai y el protagonista que quiere volver. Por lo siguiente, las razones que ya he mencionado. Sin embargo, por querer volver a su hogar, eso lo va a llevar a un dilema, porque, insisto, tú tienes la idea de que el mundo se ha detenido porque ya tú no estás ahí, pero lo cierto es que las personas siguen con su vida. Ya las personas siguen con su vida, van a seguir haciendo sus cuestiones. Y entonces, tú como individuo vas a empezar, o tu recuerdo o tus vivencias de aquel primer mundo se van a ir diluyendo, porque la sociedad va a seguir avanzando y tú te vas a quedar estancado. Pero te vas a quedar estancado de tal forma que aquí es donde viene lo complejo, porque en el isekai donde estás, tú eres un extranjero, tú eres una persona extraña, y esto hay que verlo un poco con teoría migratoria. Tú eres una persona extraña, tú eres ajeno a ese mundo. Todas tus tradiciones, tu cultura y tu manera de ser están en ese mundo que dejaste. Por consiguiente, estás en una tierra hostil. Pero no es hostil porque te van a pegar, sino es hostil porque la desconoces, porque no sabes cómo se mueve. Lo cual te va a llevar a una especie de ansiedad que te va a hacer caer en una crisis de identidad. Te va a hacer caer en una crisis de identidad porque tú dices, yo no soy como ustedes, pero estoy aquí. Pero entonces cuando tú vas a querer volver a tu mundo, tampoco eres como ellos, porque comenzaste a recibir experiencias de este isekai en el que estás. Entonces aquí se forma una telaraña de sentimientos encontrados en el protagonista. Por lo que si el protagonista decide volver, se va a terminar hallando en un limbo migratorio. ¿Qué es un limbo migratorio? Es ese espacio donde tú no eres ni nativo de ese mundo que dejaste, ni nativo de ese isekai en el que te has trasladado. Me explico. Vamos a llevarlo a
a una situación de país. Si tú estás en México y te vas a Canadá, tú evidentemente eres extranjero en Canadá, ¿cierto? Pero si tú te quedas mucho tiempo en Canadá, tú de alguna manera, a pesar de seguir siendo extranjero, vas a empezar a adoptar ciertas conductas, ciertas maneras, ciertas costumbres de Canadá. De modo que cuando tú decidas volver a México, vas a ser un extraño. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser un extraño? Porque la gente que tú dejaste va a seguir haciendo su vida. Tu ausencia se va a ir diluyendo hasta que ya la sociedad, en cierta manera, le valga madres que te hayas ido. Y porque ya tú no eres mexicano, si se quiere, 100%, sino que eres un mexicano con costumbres canadienses. Y eso obviamente hace un choque con las costumbres más tradicionales o más estándar de ese México al que tú has vuelto. Entonces eso te hace un limbo, porque eres extranjero en Canadá, pero también te estás volviendo extranjero en México, porque ya no estás viviendo ahí, ya no estás haciendo tu vida ahí, ya eres un extraño que cada cierto tiempo va a llegar a México para saludar, pero ya tú no vives ahí. Entonces estás en un limbo, porque eres y no eres al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pongo aquí? Ya no se siente parte de ese mundo que dejó y también es extranjero en el Isekai. Esto es un poco complejo quizás para que se entienda, pero así es como se mueven las sociedades y estos son, si se quiere, los procesos que va a tener ese protagonista en caso de que decidiera volver en un supuesto a ese mundo Isekai. ¿Qué pasa? Al protagonista darse cuenta de que al darse cuenta el protagonista que ese mundo que él abandonó, su mundo real, sigue avanzando, la gente sigue haciendo su vida y que él también se está convirtiendo en un extraño, va a tomar la decisión de retractarse y volver al Isekai y va a convertir el Isekai en su hogar. ¿Por qué va a convertir el Isekai en su hogar? Por múltiples razones. Porque ya se está dando cuenta que el mundo que dejó ya no pertenece a él. Porque se está acostumbrando al Isekai en el que está. También va a suceder porque posiblemente se haya enamorado de alguna chica, haya sentido alguna especie de vínculo con algún sitio del Isekai y por ende quiera permanecer ahí. Y entonces volvemos a la pregunta que yo dejé hace un par de minutos. ¿Qué es el hogar? Pues evidentemente el hogar no es una cuestión física, es algo que el sujeto va a convertir, es algo más abstracto, es más etéreo, más incorpóreo que físico. El mundo, el hogar no es lo que tú dejas ni es el Isekai en el que está, es lo que tú decides convertir. O lo que tú decides que se convierte en tu hogar. El protagonista, al acostumbrarse a ese nuevo Isekai, va a decidir convertir ese nuevo mundo en su hogar y por ende lo va a querer proteger y por ende va a cumplir las funciones o el rol principal que tiene como protagonista en esa historia. Seguramente ustedes se han percatado, ese protagonista que llega a otro mundo, quiere volver, pero por cosas de la vida conoce una civilización o una población, le termina cogiendo afecto a esa agrupación o a esa chica que conoce ahí, y entonces cuando ocurre la situación clímax, que generalmente también va a obligar a que se genere la bifurcación del protagonista querer irse también, él al final va a tomar la decisión de quedarse en el Isekai y a proteger a esa gente que ya le ha tomado aprecio. Y por el desarrollo de la trama y de la historia y demás, le va a terminar cogiendo aprecio a ese Isekai y se va a quedar ahí y feliz para siempre en ese Isekai y no va a pensar más nunca en volver. Así más o menos funciona esto del Isekai, ¿no? Es muy raro cuando el protagonista decide volver realmente. Ahora bien, si el protagonista no decide volver a su mundo, pues ya vamos directo a la ruta de convertir ese Isekai en tu hogar, tan sencillo como eso. Y si nos vamos al protagonista que se decide quedar, por todas las razones de poder, de sed de conquista y de mujeres que pueda tener, pues también va a convertir su Isekai en hogar. Entonces, en resumidas cuentas, podemos ver que hay una suerte de 3 rutas que al final terminan cayendo en la misma situación. El protagonista va a terminar convirtiendo el Isekai en su hogar,
Y aunque el protagonista cumpla su misión como héroe y venza a todos esos villanos y ya llegue el desenlace de la historia, generalmente va a tomar la decisión de quedarse en el Isekai porque ya va a decir, coño, ya estoy aquí, ya luché por toda esta gente, ya le tomé cariño a toda esta gente, ya tengo todas estas chicas a mi alrededor que quiero, o me enamoré de esta chica, ya yo no voy a volver. Y es así más o menos como sucede si lo quisiéramos llevar a algo más palpable. Es lo mismo que sucede con una persona que se va al extranjero a probar suerte. Ya después de que ya tú haces tu vida, ya tienes un trabajo estable y ya estás acostumbrado a un estilo de vida, si la situación no te obliga a irte, tú te vas a quedar ahí. Es algo completamente normal. Y es más o menos ese fenómeno demográfico, ese fenómeno psicológico, ese fenómeno migratorio, lo mismo que ocurre en un Isekai. Es exactamente el mismo esqueleto. Así que bueno, yo creo que ya podemos dejar esta conversación hasta aquí. Creo que ha sido un poco larga, pero espero que haya permitido o les haya facilitado entender un poco cómo se mueve este proceso, esta dinámica, esta estructura interna que tiene el Isekai, más allá de lo netamente comercial. Vean que aquí hay una cuestión bien compleja. Evidentemente yo no tengo la palabra final de esta propuesta. Esta es una manera de entender o comprender el género. Existen otras muchas maneras. Recordemos que no podemos quedarnos en una visión de blanco o negro. Aquí hay diferentes colores y diferentes interpretaciones del género. A la gente que sigue el canal y que de alguna manera tiene alguna inquietud por escribir novelas ligeras o por escribir una narrativa, pues bueno, ya sabe más o menos cuáles son los procesos psicológicos que el protagonista generalmente va a comenzar a desarrollar y que le va a permitir un cierto tipo de accionar, ¿no? Ya entonces van a comprender por qué su protagonista va a tomar ciertas decisiones, o ya pueden entender o justificar por qué un protagonista toma ciertas decisiones. No es estrictamente una cuestión de Deus ex machina, es una cuestión completamente normal que cuando uno lo ve en teoría, pues ya le va empezando a tener sentido. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si les gusta este contenido, si les gusta el contenido del canal, por favor suscríbanse, denle like, corran la voz con sus amigos, eso me ayudaría muchísimo. Hasta la próxima, chicos, un abrazo.